Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre la prehistoria y este video es el primero de una serie que voy a realizar hablando sobre la historia de la humanidad. Para hacer la introducción breve y sin tanta demora, yo llevo ya unos meses de inactividad y el motivo de esta inactividad y también el porqué de esta serie de videos yo lo explico en una publicación que hice en la pestaña de comunidad. Así que si ustedes lo desean, pueden pasar por la pestaña y pues leer la publicación. Aparte de esto, y ya hablando del tema, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la prehistoria, pero su etapa que tiene que ver con el espacio. Vamos a hablar sobre las teorías acerca del origen del universo y la composición del universo y de nuestro sistema planetario. Sin nada más que agregar, vamos de una con el tema. La prehistoria es la primera etapa dentro de lo que es la historia, porque abarca desde los orígenes del universo hasta la invención de la escritura. También esta es la etapa más extensa de lo que es la historia. Aparte de esto, la prehistoria también es una etapa que tiene muchos misterios porque hay muchas preguntas que hasta el día de hoy no han sido resueltas. Por ejemplo, ¿cómo se originó el universo? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? ¿Y cómo nacieron las primeras civilizaciones? Generalmente a la prehistoria se la divide en tres etapas, que son el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Pero realmente la prehistoria comienza con el origen del universo. Es ahí donde comenzó todo. La teoría más aceptada para explicar el origen del universo es la teoría del Big Bang, la cual fue propuesta en el año 1948 por el físico ucraniano nacionalizado estadounidense George Gamow, el cual podemos ver en esta imagen. Pero para llegar hasta esta teoría, también se necesitó del trabajo de otros científicos y de sus investigaciones. Por ejemplo, Alexander Friedman, quien fue un matemático de origen ruso, y Georges Lemaitre, quien fue un sacerdote, matemático y astrofísico de origen belga, los cuales basaron su trabajo utilizando la teoría de la relatividad formulada principalmente por el físico de origen alemán Albert Einstein, para demostrar que el universo eh, está en un movimiento constante. Posteriormente, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió que por fuera de la Vía Láctea, que es decir, donde nos encontramos, las galaxias se estaban alejando de nosotros como si se encontrara el universo en una expansión constante. Y según el principio cosmológico, si las galaxias se alejan, es porque el universo se encuentra en un movimiento continuo. Entonces es en este punto donde se originan dos teorías que tratan de resolver el por qué sucede esto. La primera es la teoría del Big Bang y la segunda es la teoría del modelo estacionario formulada por el físico inglés Fred Hoyle, en la cual
El universo es básicamente el mismo en una determinada etapa del tiempo, es decir, siempre ha estado ahí. Y si las galaxias se van alejando, es porque en el medio se empieza a generar nueva materia, lo que explicaría el alejamiento de las galaxias y la expansión del universo, negando los aspectos de la teoría del Big Bang. Por este motivo, y cuando ambas teorías salieron en su tiempo, las dos tuvieron tanto seguidores como detractores, pero posteriormente, y con el avance de la tecnología, se descubrió que efectivamente el universo está en una expansión constante. Debido a esto y a otros aspectos y a otras pruebas que la ciencia ha encontrado, la teoría del Big Bang es la más aceptada por todos los cosmólogos. Por lo tanto, prácticamente todos los trabajos teóricos en cosmología tratan de ampliar o concretar aspectos de la teoría del Big Bang para entender, partiendo de esta teoría, cómo se originó el universo, cómo se originó la materia y explorar nuevas posibilidades, pero en el marco de la teoría del Big Bang. De hecho, los trabajos de la cosmología actualmente han agregado una nueva hipótesis que trata de explicar por qué el universo se encuentra en una expansión constante. Esa hipótesis tiene que ver con lo que se conoce como la materia oscura, la cual sería la responsable de este fenómeno. Aparte de esto, las ideas clásicas de la teoría del Big Bang son cuatro, las cuales vamos a ver a continuación. La primera es el tiempo cero o la fase inicial. Este tiempo cero sucedió hace 15.000 millones de años y toda la materia y toda la energía se encontraba en un punto cero o en un punto inicial. Ahí se encontraba concentrada. Esta es la primera idea. La segunda es la de la inflación. Y resulta que en algún punto toda esta materia y toda esta energía que se encontraba concentrada estalla. Y cuando sucede la gran explosión, el universo aumenta su tamaño de manera extraordinaria. Pero en esta fase no existía la materia como la conocemos, sino que habían partículas subatómicas como por ejemplo los protones, los neutrones y los electrones, incluyendo la radiación, que en conjunto recibe el nombre de radiación primordial. También se empezaron a originar tiempo después los primeros átomos de helio e hidrógeno. La tercera idea es la formación de las galaxias y la formación de las estrellas. Y en esta etapa, y 200.000 millones de años después de que sucede la gran explosión, se empiezan a formar las estrellas y las galaxias, con las nebulosas y el polvo cósmico. En su interior se encuentran lo que es el helio y el hidrógeno, y en el núcleo de estas estrellas se empiezan a crear o a generar elementos pesados como el carbono o el hierro. La cuarta idea es la formación de los materiales pesados.
Resulta que cuando las estrellas agotan el helio y agotan el hidrógeno, aumentan su tamaño dependiendo de la masa que tenga la estrella y finalmente estallan en lo que se conoce como las supernovas. Resulta que cuando sucede esa explosión, todos los materiales pesados que se fueron formando en su interior, como el carbono o el hierro, perdón, pues se expanden por todo el universo y debido a la gravedad, estos materiales pesados se van a ir juntando para formar núcleos que posteriormente van a dar origen a nuevos planetas. De hecho, materiales como el oxígeno, el calcio, el hierro o el nitrógeno se encuentran en el cuerpo del ser humano. De ahí proviene la frase que dice que el ser humano es polvo de estrellas. Bueno, hasta este momento hemos hablado acerca de las teorías que tratan de dar una explicación al origen del universo. Ahora vamos a hablar sobre la composición del universo. Bueno, el universo es mucho más complejo que lo que Nicolás Copérnico había imaginado en un principio, porque sus dimensiones son extremadamente grandes, inimaginables. Aparte de eso, el Sol no es el centro del universo, sino que es una más de las 100.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, la cual recibe el nombre de Vía Láctea. Si nosotros recibimos la luz y el calor del Sol, a diferencia de otras estrellas, es porque el Sol se encuentra a una distancia más cercana del planeta Tierra. Aparte de eso, en uno de los brazos de la Vía Láctea, o sea, nuestra galaxia, se encuentra nuestro sistema solar, el cual gira a una velocidad de 760.000 kilómetros por hora. A pesar de ello, tarda 230 millones de años en dar una vuelta completa, en lo que se conoce como un año galáctico. Así que nuestra galaxia es solo una entre las miles de millones que existen en el universo. El universo está compuesto por cientos de cuerpos y también de objetos celestes, como por ejemplo lo son las estrellas, las galaxias, las nebulosas, el polvo cósmico, etc. A continuación, vamos a hablar sobre qué es una galaxia. Las galaxias son la agrupación de cientos de miles de estrellas en un solo lugar. Se cree que existen 80.000 millones de galaxias en todo el universo conocido. Las galaxias se agrupan en lo que se conoce como cúmulos de galaxias y en el caso de la nuestra, que es la Vía Láctea, hace parte del cúmulo de Virgo. Aparte de esto, las galaxias se pueden clasificar como elípticas, irregulares o como espirales. Bueno, ahora continuamos con qué es una estrella. Las estrellas son cuerpos celestes compuestos por helio e hidrógeno, los cuales generan su propia energía y su propia luminosidad. De esta manera, una estrella de masa media como nuestro Sol puede vivir durante 10.000 millones de años.
La energía y la luminosidad que emite el Sol es producto de las reacciones termonucleares, en las cuales el hidrógeno se transforma en helio. Cuando una estrella de masa media ya agota su hidrógeno, comienza a consumir su helio y en ese momento empieza a expandir su tamaño. Cuando finalmente consume su helio, la estrella se empieza a reducir hasta quedar con un tamaño similar al que tiene la Tierra. A esto se le conoce como una enana blanca. Por el contrario, si una estrella tiene mucha más masa que nuestro Sol, va a consumir más rápidamente su hidrógeno, lo que va a hacer que alcance elevadas temperaturas y una gran luminosidad. Cuando una estrella de este tipo alcanza la fase de gigante roja, que es cuando ya se encuentra muy grande después de haber consumido el hidrógeno y cuando empieza a consumir su helio, concluye su vida con una gran explosión que se conoce como la supernova. Y cuando sucede esta explosión, emite una gran cantidad de luz y una gran cantidad de radiación al espacio. Ahora vamos a hablar sobre qué son las constelaciones. Las constelaciones son grupos de estrellas organizadas por el ser humano, que pueden tener forma de seres mitológicos, como por ejemplo Andrómeda, Orión, Hércules o Pegaso. Otras pueden tener forma de animales, como por ejemplo Leo, Osa Mayor, Osa Menor. Otras pueden tener formas de objetos, como por ejemplo corona boreal, flecha o escudo. La importancia de las constelaciones radica en que en la antigüedad eran utilizadas como medio de orientación por los viajeros, tanto en el mar como por tierra. Existen 88 constelaciones, de las cuales 48 datan de la antigüedad, tanto griega como árabe, y otras que son las 40 que datan de tiempos recientes. Ahora continuamos con qué son las nebulosas. Las nebulosas son masas de gas y de polvo interestelar, las cuales son consideradas las cunas de las estrellas porque los materiales que las componen son las que constituyen a las estrellas. Pueden resultar más o menos visibles desde la Tierra dependiendo de su densidad y de si se encuentran cercanas a las estrellas que se encuentran en formación. Ahora continuamos con lo que es la materia oscura. Uno de los métodos que utilizan los astrónomos para detectar objetos en el espacio es gracias a la gravedad que un objeto puede ejercer sobre otro más cercano a pesar de que no lo puedan ver. Siguiendo esta idea, todo lo que es visible, por ejemplo, las nebulosas, el polvo interestelar, el gas, planetas y otros objetos
constituyen menos del 10% de lo que es el universo. La cantidad restante es la materia y la energía oscura, las cuales constituyen uno de los más grandes misterios que la ciencia intenta resolver. Ahora vamos a hablar sobre nuestra galaxia. Nuestra galaxia se conoce como la Vía Láctea y recibe este nombre por la gran cantidad de luz que emite. Nuestra galaxia es básicamente un enorme disco giratorio que contiene estrellas, polvo y gas interestelar. La parte central de nuestra galaxia recibe el nombre de prominencia central y en ella se encuentran una gran cantidad de estrellas viejas. Las estrellas más jóvenes se encuentran en los brazos que dan la forma de espiral a nuestra galaxia. Nuestro sistema solar se encuentra dentro de uno de los brazos de este espiral, conocido como el brazo de Orión. Nuestro sistema solar se encuentra ubicado a una distancia de la galaxia central, a una distancia de 30.000 años luz. El tamaño de nuestra galaxia es casi inimaginable. Por ejemplo, la estrella más lejana se encuentra ubicada a 100.000 años luz de nuestro Sol. Sin embargo, el tamaño de nuestra galaxia es relativamente normal a comparación de las demás galaxias que existen en el universo. Ahora vamos a hablar sobre nuestro sistema solar. Bueno, nuestro sistema solar está compuesto principalmente por el Sol, que es la estrella principal. Alrededor del Sol se encuentran los planetas, los cuales son cuerpos celestes que no tienen luz propia y orbitan alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica. Nuestro sistema planetario se divide en tres grupos, que son, primero, los planetas interiores, segundo, los planetas exteriores y tercero, los planetas enanos. El primer grupo, que es el de los planetas interiores, está compuesto por Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos son los planetas que se encuentran más cercanos al Sol. Su tamaño es pequeño, su superficie es rocosa, tienen poca atmósfera o directamente esta no existe. El segundo grupo, que es el de los planetas exteriores, está compuesto por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Las características de estos planetas son las siguientes. Primero, se encuentran muy alejados del Sol. Segundo, cuentan con un gran tamaño. Tercero, su superficie no es rocosa. Y cuarto, se encuentran en estado líquido o gaseoso. El tercer grupo lo constituyen los planetas enanos, los cuales
son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol y tienen una forma esférica, pero a veces también se les constituye o se les identifica directamente como asteroides. Entre ellos se encuentran Ceres, Eris y Plutón. Por último, y no menos importante, se encuentran los satélites. Los satélites son cuerpos celestes que orbitan alrededor de los planetas, y a excepción de Mercurio y de Venus, todos los planetas tienen satélites. Otros cuerpos celestes que se encuentran en el espacio lo constituyen los cometas, compuestos por polvo y gas cósmico. También se encuentran los asteroides, los cuales son planetas que tienen forma irregular. Y por último, los meteoritos, que son trozos de roca que deambulan por el espacio. Entre la gran cantidad de cuerpos celestes que se encuentran en nuestro sistema solar, hay dos astros que son muy importantes para nuestro planeta. Se trata de el Sol y de la Luna. El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta y a pesar de que tiene un tamaño medio en comparación con las demás estrellas del universo, en su interior cabrían 1 millón de planetas como la Tierra. Aparte de esto, el Sol es una enorme bola de gases incandescentes compuesto principalmente de helio e hidrógeno, el cual ilumina y calienta la Tierra, haciendo posible la existencia de la vida. El Sol debe su energía a las reacciones termonucleares, donde el hidrógeno se transforma en helio. Por otro lado, el interior del Sol, es decir, su núcleo, alcanza 15 millones de grados centígrados, mientras que su superficie alcanza los 6.000 grados centígrados. Aparte de esto, la mayor parte de el calor y la iluminación que la Tierra recibe del Sol proviene de su superficie, la cual se denomina fotosfera. La Luna es el único satélite que tiene la Tierra. Tiene una superficie rocosa y no emite luz propia. Y si la vemos brillar, es únicamente porque el Sol la ilumina. La Luna gira alrededor de nuestro planeta con dos movimientos, rotación y traslación. Tarda 29 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra y ese mismo tiempo lo invierte en girar sobre sí misma. Por este motivo, siempre vemos a la Luna por solo una de sus caras. La Luna influye sobre nuestro planeta en dos aspectos. El primero es que ilumina durante la noche y el segundo es que debido a la fuerza de gravedad genera atracción en las masas de agua oceánica y esto determina las mareas. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a continuar con el tema de la prehistoria y vamos a hablar acerca de la historia de la Tierra. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.